Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la siguiente conferencia de nuestra speaker y ponente Ruth Mata. Ruth Mata es editora de reportajes especiales para la revista Forbes México. Tiene 15 años de experiencia en el periodismo de negocios. Ha colaborado para diversos medios como Notimex, TV Azteca, Excelsior, Revista Inversionista, Dalia Empower y Mi Casa Sustentable. Se ha especializado en temas relacionados con el sector inmobiliario, emprendimiento y empoderamiento de las mujeres. Actualmente tiene a su cargo algunos de los listados más relevantes para Forbes México, como lo es las 30 promesas de los negocios, Mujeres Poderosas, las 30 mentes más sostenibles y genios de la transformación. Fundó la agencia NGM, especializada en ghostwriting. Siempre ha sido una fiel creyente en que todos tenemos una historia extraordinaria que contar. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte del TEC de Monterrey y también es una apasionada de la cultura china. Ha estudiado el idioma chino mandarín por la parte de la Universidad de Shanghái. Bienvenidos a esta conferencia de Ruth Mata con nuestro colaborador oficial Forbes. Si quieren más información sobre sus redes sociales, la pueden contactar y la pueden buscar en nuestra página del foro. Primero les quiero agradecer infinitamente al equipo de Beyond Work. De veras que muchísimas gracias por invitarme a participar en este foro. Bueno, les comento un poco. Yo inicié en la revista Forbes México ya como por el año 2015. Estuve con ellos poco más de 2 años y bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de colaborar para realizar el tema de listados como 30 promesas de negocios, las mujeres más poderosas, los mexicanos más creativos y otros reportajes especiales y también otros artículos. Y tuve el gusto el año pasado de pues, regresar al equipo de Forbes México y con muchísimo gusto pues retomé justamente algunos proyectos como estos listados, ¿no? Y pues la realidad es que retomar el tema del listado de mujeres poderosas siempre es un gustazo, es un ejercicio muy, muy lindo porque da la oportunidad de acercarse pues a historias maravillosas, a historias de vida, que de pronto estas historias que no tenemos acceso tan fácilmente y conocerlas de primera mano, pues para mí ha sido un gusto enorme. Y otra cosa que me he podido dar cuenta es que pues al paso del tiempo, que realmente en ese entonces cuando yo hacía el listado de mujeres poderosas que contribuía a la realización de mujeres poderosas, porque hay todo un equipo detrás, pues realmente venimos como sufriendo de los mismos obstáculos, ¿no? De los mismos retos como género. Entonces, en esta ocasión yo quisiera compartirles cuáles son como de pronto estos temas, ¿no? Que siguen preocupando a las mujeres poderosas y que al final del día son temas, pues que como género seguimos arrastrando y nos seguimos enfrentando a ellos. Entonces, bueno, esta exposición yo la titulé Los temas que preocupan a las mujeres poderosas y que ralentizan el desarrollo de todas, porque yo creo que todas lo tenemos. Y este es el primer tema, la construcción de un sector de cuidados que no ate a las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Y hemos sido protagonistas de estas mismas historias, que somos las mujeres las que tradicionalmente nos hemos encargado, pues, del cuidado de los niños, del cuidado de las personas que de pronto enferman en casa, del cuidado de otros familiares a lo mejor de la tercera edad, y realmente este periodo que vivimos de la pandemia, este tema se recrudeció, ¿no? Vimos de una manera muchísimo más notoria que somos las mujeres las que nos encargamos de este tipo de actividades. Bueno, aquí encontré un dato que publicó el INCO, que justamente en promedio las mujeres mexicanas dedican 50 horas a la semana a tareas como limpiar, cocinar o cuidar a otros integrantes del hogar. Destinan 2.5 veces más tiempo a estas actividades que los hombres. Por ahí también otro datito que encontré es que en general son más o menos 50 horas más las que nosotros dedicamos a estos temas del cuidado. En este sentido, ¿qué es lo que pasa cuando las mujeres dedicamos más tiempo a estas actividades? Que tenemos a lo mejor menos tiempo para dedicarle al estudio, para dedicarle a nuestra profesión, para dedicarle a lo mejor a un trabajo que puede estar mejor remunerado, para dedicarle a lo mejor a otras actividades que puedan enriquecer ese desarrollo profesional y también personal, o incluso que no contamos con el tiempo
pues a lo mejor para dedicarnos a algún hobby, alguna actividad que nos pueda, pues no sé, a lo mejor de pronto dar otra libertad o que nos pueda desestresar. O sea, no, realmente, tradicionalmente somos nosotros las que nos hemos dedicado a esas actividades. Y en este sentido, pues sí, la invitación es muy amplia a que pues seamos como más conscientes de esta realidad y que logremos hacer equipo con los hombres, con otros familiares, pues para poder repartirnos estas actividades y no verlo como una ayuda, es una obligación de todos, el tema del cuidado de los niños, de los padres, que de pronto familiares que puedan tener alguna problemática, es una responsabilidad que tiene que ser compartida, es una obligación de todos, no solo o de las hermanas, o de las primas, o de las hijas. Es una responsabilidad de absolutamente todos. Otro aspecto que a mí me parece muy relevante y que en estas entrevistas más recientes que hemos realizado a mujeres poderosas, es un tema muy sensible. La educación con respecto a los roles de género. Todavía seguimos padeciendo de pronto que vemos todavía familias que continúan con estas educaciones, pues a lo mejor como más patriarcales, más tradicionales, en donde se siguen como imponiendo estos roles de género. Y yo aquí encontré que en el siguiente slide les comparto justamente la fuente de estas líneas. Es un texto que publica el gobierno federal que me pareció realmente adecuado, muy ilustrativo. Por ejemplo, ser una guía y un ejemplo adecuado para niñas, niños y adolescentes. Es totalmente cierto el tema de que predicamos con el ejemplo. O sea, podemos nosotros decirle a los niños, no hagas esto, no hagas tal cosa, vístete así, no te vistas así, tú juegas con muñecas, tú juegas con carritos, pero la realidad es que como adultos, total y absolutamente, predicamos con el ejemplo. Los niños terminan siendo espejo de lo que nosotros hacemos, de las acciones que realizamos, de lo que decimos, de la manera en la que contestamos, de la manera en la que nos relacionamos o en pareja, o con los padres, o con otro miembro de la familia. En nuestras manos está terminar con este tema de asignación de roles de género y endosar actividades que nosotros creemos que únicamente son de niñas o que únicamente creemos que son de niños. Si cuidamos estos aspectos desde chiquitos, desde la familia, desde la educación de casa, tendremos seres humanos, yo creo, más conscientes en ese sentido. Otros aspectos que mencionaba este texto, aspectos, por ejemplo, como, evitar estereotipos en el hogar, hacer equipo con los chicos, enseñarles que pueden lograr sus proyectos de vida sin estereotipos de género. Otro aspecto que me pareció súper relevante, esto de no hablarles del matrimonio como un logro y no reforzar sistemas patriarcales. Todavía de pronto, ¿cómo llegamos a escuchar, no? O observamos que hay mamás que platican con sus niñas de, es que tú cuando te cases, es que el esposo que tú busques, ¿no? Y cuando te cases, híjole, qué cuidado hay que tener con ese tipo de aspectos y yo creo que también hace falta de pronto ser conscientes de que esos pequeños comentarios que nosotros hacemos en los más jóvenes les puede retumbar en la mente años después. Es muy importante ser conscientes de lo que nosotros decimos a los más pequeños en el hogar. Otro aspecto que a mí me parece súper relevante es este tema de animarles a hacer actividades físicas, artísticas y participar de manera activa con ellos. El tema del deporte, yo creo que es uno de los vínculos y uno de los lazos más fuertes que se pueden generar, entre padres e hijos. Yo creo que son de las actividades y de los recuerdos increíbles que se quedan, ahora sí que por los años de los años. Por ejemplo, yo recuerdo de cuando era niña, que constantemente mi papá, por ejemplo, me llevaba a museos, de pronto cada 8 días eran museos distintos, a veces ya repetíamos, me explicaba lo que había en el museo, los paseos eran, pues la verdad eran paseos muy agradables,
también éramos pues, muy equipo en el sentido de que lo mismo sacábamos los patines, la bicicleta, la patineta, la pelota, y de verdad estos lazos que se logran con actividades artísticas y deportivas, yo creo que no los rompe absolutamente nada. Otro aspecto también muy relevante es enseñarles que el amor no es solo dar, sino también recibir. Yo creo que en el tema de la crianza de los niños, de niños, niñas y adolescentes, ¿qué falta hace? Hablarles del amor, o sea, del amor entre personas, de cómo te relacionas con la gente, de cómo puedes ser emocionalmente a lo mejor más inteligente, cómo hace falta hablarles de todos estos aspectos que al final del día van a ser el fundamento de cuando ellos sean adultos. No echemos en saco roto a hablar de estos temas con los niños y adolescentes. Yo creo que es sumamente importante y será un pilar para su formación. También hablarles, por supuesto, de la importancia de aceptar y reconocer las diferencias entre nosotros, sin que eso quiera decir que excluyamos a los otros, ¿no? Entendamos las diferencias, entendamos que todos son distintos, ¿no? Comunicarles que en la escuela unos niños podrán tener cierto gusto por ciertas actividades o las niñas cierto gusto por otras actividades, pero eso no nos hace ni superiores ni inferiores, ¿no? Otro aspecto también muy relevante que ha sido una constante platicando con mujeres muy relevantes en el sector empresarial, en algunos organismos, como activistas y demás, es este tema de la culpa. Yo creo que la presencia de la culpa es muy común que la tengamos las mujeres. Esta sensación o esta necesidad de tener que ser perfectas, ¿no? Y justamente una de ellas me decía, es que no tienes que ser perfecta, por supuesto que no, tienes que ser libre, tienes que sentirte libre. Y yo encontraba, por ejemplo, que la culpa es este estado de pelea continuo entre la persona que tú eres, entre la mujer que tú eres y la que tú crees que debería ser. Es esta lucha constante entre que, híjole, no, le hubiera contestado tal cosa, o no, es que lo pude haber hecho mejor, no, es que a lo mejor me equivoqué, no, es que a lo mejor, pues sí le debí prestar porque, híjole, es que ya sentí feo. Y muchas veces, este tema de la culpa, pues viene también de lo que a lo mejor nuestros padres nos enseñaron, o de lo que nos inculcaban, pues a lo mejor nuestros abuelos, o con las personas con las que nosotros crecimos, ¿no? Y eso también viene en pequeños detalles. Por ejemplo, si de niños nos decían, a ver, ¿no? Si tu única obligación es estudiar, espero de ti perfectas calificaciones o excelentes calificaciones o muy buenas calificaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa de pronto? Que empezamos a adoptar como esta sensación de no, tengo que hacerlo bien, porque es mi única obligación, entonces tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. ¿Y qué pasa? Que si en algún momento nos equivocamos, bueno, es una frustración y una depresión tremenda, cuando realmente no. O sea, tenemos que aprender a levantarnos, a sacudirnos y seguir, pero es importante reconocer como este tema de la culpa y hacer a lo mejor hasta como un listado, decir, bueno, o sea, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento culpable? O sea, ¿por qué me siento culpable de decir no? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo decir, no, ¿sabes qué? Este proyecto no lo puedo hacer. O no, ¿sabes qué? Discúlpame, no te puedo prestar hoy dinero. O discúlpame, no puedo recoger a Perenganito de la escuela. Ayúdame. No puedo recoger a la niña. No puedo llevar a mi papá al doctor. No puedo llevar a mi mamá al doctor. Que alguien más se encargue, por favor. ¿Qué trabajo cuesta esa parte y qué necesario es tomar conciencia de eso y tratar de liberarnos? No tratar, sino realmente liberarnos. Este es un tema que puede ser súper controvertido porque, o sea, muy en la parte personal, yo creo que lo que tiene que jugar en todo momento es el talento. El talento es el que tiene que ser el ingrediente principal a la hora de a lo mejor competir por cierta posición, competir por cierto proyecto, en fin. Pero también creo
que la existencia de cuotas de género, cuando no hay presencia femenina, sí es importante dar ese empujón. Sí es importante decir, ok, aquí no tenemos mujeres y hoy ya no podemos darnos ese gusto ni ese lujo de decir, este es un sector exclusivamente de hombres o este es un área exclusivamente de hombres. No, la mitad de la población de este país, incluso más de la mitad de la población de este país, somos mujeres. O sea, no hay de otra. Tenemos que participar en todas las áreas, sí o sí. En este sentido, por ejemplo, yo aquí les comparto un dato. En 2019 se reformaron 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, justamente para garantizar a las mujeres los derechos políticos e integración de los 3 poderes del Estado. Ahora, a raíz de esto, por supuesto que tenemos un Senado paritario, lo cual es maravilloso, que de alguna manera logremos que existe esa presencia femenina. A lo mejor con el tiempo vamos profesionalizando, pero las que lleguen van a ser cada vez mejores y mejores y mejores y mejores. Hoy, por ejemplo, en México tenemos 8 gobernadoras. Qué bueno, necesitamos más. Y cada vez seremos mejores. Por ejemplo, en Oaxaca, en donde de pronto vemos todavía un tema importante, violencia de género, pues es el estado que tiene mayor participación femenina en el ámbito político. Y está fantástico. Tenía también un severo problema de matrimonio infantil. Y eso apenas tuve la oportunidad de platicar con Eufrosina Cruz. Ella es diputada por el Partido Revolucionario Institucional y justamente ella me comentaba que hace más o menos un mes se publicó una ley en donde aplica como delito el hecho del matrimonio infantil. Vamos, que son pasos que deben notarse, ¿no? De los que deben hablarse. Y todavía, bueno, son preocupaciones latentes. Pero el tema de la existencia de cuotas de género, en mi punto de vista muy, muy personal, sí creo que puede ser una punta de lanza para incrementar la participación femenina que hoy tiene que existir en absolutamente todos los ámbitos de la vida nacional. Este es otro de los temas que continuamente aparece cuando platicamos en temas de mujeres poderosas. Es una preocupación de absolutamente todas, no solo de las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en empresas, en organizaciones, como activistas, en el tema cultural. Este tiene que ser uno de nuestros temas principales en la agenda de todas. El tema de la violencia de género, de la impunidad, del matrimonio infantil, de la violencia doméstica, de la brecha salarial. Ya no podemos, hoy ya no podemos seguir soportando que se asesinen en México por día a 10 mujeres, que todavía tengamos estados que por un tema de usos y costumbres se sigan casando niñas a los 12 años. No podemos permitir estos incrementos tremendos de violencia doméstica, por ejemplo, que vivimos en la pandemia, en donde hablábamos, bueno, la Secretaría de Gobernación en su momento decía que hubo incrementos de violencia doméstica de entre 30 y 100%. O sea, ni siquiera había como esa certeza de qué tanto había incrementado la violencia a partir, pues, de que incrementó, pues, ese convivir, ¿no? Con los familiares. De brecha salarial, bueno, ¿no? Ni qué decir. O sea, todavía seguimos ganando en promedio 30% menos que los hombres en las mismas posiciones. Ya no, las empresas no pueden darse ese lujo, no podemos seguirnos dando ese lujo. El trabajo que hacemos las mujeres es igual de valioso que los hombres. Es importante estar en igualdad de circunstancias, tener las mismas oportunidades, y no por el hecho de ser mujer o por el hecho de que en algún momento me voy a embarazar. Eso quiere decir que mi trabajo vale menos. Son cosas en las que no podemos quitar el dedo del renglón, y esto tiene que ir cambiando con el tiempo y que tiene que ser pronto, porque somos absolutamente igual de competitivas. Estos son otros puntos que me han parecido muy relevantes y que constantemente aparecen en la agenda de todas las mujeres, la realidad. Mujeres poderosas y todas las mujeres, y además porque todas las mujeres somos poderosas. El obstáculo es tan grande como tú lo quieras ver. Mujeres, yo creo que es súper importante darnos cuenta de lo que traemos adentro.
que si de pronto no encontramos las condiciones que nosotros creemos que van a abonar a nuestro desarrollo, nosotros las tenemos que generar. Aspectos también como fracasar y errar es parte de la vida, por supuesto que sí, y es cuestión de sacudirse y seguir adelante, totalmente. No podemos estarnos exigiendo esa perfección eterna, vivir con ese miedo de si lo hice bien, o mejor no hablo en la junta porque qué tal que si lo que digo no le gusta a los demás, o qué tal que me equivoco, qué tal que lo digo mal. Definitivamente no. Tenemos que aprender a levantar la mano, tenemos que ser echadas para adelante, tenemos que emprender, nos tenemos que atrever y realmente darnos cuenta que los mayores obstáculos son los que tenemos nosotras dentro. Que si ya logramos entender cuáles son como esos obstáculos y ya hicimos como ese ejercicio de introspección y decir, a ver, ¿qué me da miedo? A ver, yo ¿por qué siento culpa? O sea, yo ¿por qué me siento mal cuando digo tal cosa? Si ya logramos como entender esa parte, creo que será más fácil brincar ese obstáculo, brincar esa barrera y avanzar. O sea, lo único que podríamos perder, pues absolutamente realmente es el miedo, que nada nos detenga. Yo creo que esto es de los aspectos que a todas nos toca de una manera impresionante y también nos lo comentaban en una de las entrevistas de Mujeres Poderosas, el tema de la autoconfianza y más autoconfianza. Yo creo, y por supuesto que me incluyo, ¿no? Que es muy importante reconocer nuestros talentos, es importante que no nos comparemos, que nos reconozcamos como únicas e irrepetibles y entender que nuestros caminos, nuestras metas, nuestros sueños son totalmente distintos y diversos a lo mejor a la otra mujer que nosotros consideramos muy exitosa, a la vecina, a la compañera de la escuela que no vemos hace 10 años, a nuestra mamá, ¿no? A nuestra abuela, a otra mejor amiga. Es súper importante entender que todas tenemos un camino absolutamente distinto y que a lo mejor lo que le funcionó a mi mejor amiga, a lo mejor no me va a funcionar a mí, porque nuestros sueños son distintos y nuestros gustos son totalmente diversos. Pero eso sí, es importante que confiemos en nosotras mismas. Absolutamente todas, en general todos, somos expertos en algo. Somos buenazos en algo. Pero qué importante es confiar en nosotras mismas. Y en este sentido, yo creo que los hombres lo hacen un poco mejor que nosotras. O sea, ellos, por ejemplo, si se postulan para un empleo y tienen, por ejemplo, 10 requisitos y cumplen 5 y cumplen 4, dicen, no, sí, yo me postulo, yo me aviento. Y de pronto nosotras, ¿qué hacemos? Híjole, no, cumplo 9 requisitos, cumplo 8, no me voy a postular porque no cumplo todo lo que necesita. No, de verdad que no podemos darnos ese lujo. Mejor arrepentirnos de que lo hicimos y que a lo mejor no salió, ¿no? Y no arrepentirnos de, híjole, es que lo hubiera intentado. No, pues es que sí lo hubiera hecho, sí me hubiera postulado, sí hubiera viajado, sí me hubiera ido a estudiar al extranjero, ¿no? Sí lo hubiera hablado. Híjole, me da pena hablarle, me da miedo hablarle. Pues es que yo vi que, si yo lo conozco, yo vi que postuló a lo mejor una buena oferta y tengo su teléfono. No, pero es que me da miedo hablarle. No, me da miedo ir a la oficina y preguntarle. No lo hagamos, no lo hagamos. Tratemos de confiar en nosotras, de entender nuestros talentos, de entender también de pronto qué es lo que tenemos que mejorar, pero aventémonos, hay que hacerlo, de verdad. Y este ejercicio que hacemos de Mujeres Poderosas en la revista no tiene otro objetivo, no es un ranking, eso también quería comentarles, no es un ranking, por eso no lleva números, sino es un listado que nos invita a darnos cuenta de, no importa cuál sea nuestro origen, que no importa la cuna en la que hayamos nacido, que no importa nuestra posición, de verdad no importa. Cuando hay ganas de hacer las cosas, cuando le ponemos corazón a los proyectos,
por extraños que le parezcan a los demás, no importa. Esos proyectos van a salir adelante. Esas postulaciones van a salir adelante. Esas ganas de crecer en una empresa van a salir adelante. De verdad, no hay barreras más que las que nosotras mismas nos imponemos, las que nosotras creemos que tenemos. Y no las hay. Y si tenemos de pronto en nuestra historia familiar aspectos como que pues, crecimos con ciertos rencorcillos con nuestros padres o nuestros familiares que a lo mejor no nos decían que éramos buenos en ciertas cosas o que no nos reconocían ciertos aspectos. Y si ya nos dimos cuenta, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entendamos nuestros talentos, confiemos en nosotras mismas y echemos para adelante. Que lo único que puede pasar es que a lo mejor no funcione, pero a lo mejor el siguiente proyecto sí va a salir, sí va a funcionar, igual vamos a crecer. Pues yo les quiero agradecer muchísimo por la oportunidad. Ha sido una gran experiencia, la realidad, hacer este recuento y ver a mujeres poderosas desde este ángulo distinto, desde este ángulo diverso. Espero que les haya aportado algo, ¿no? Y bueno, pues cualquier cosa, aquí están mis datos. Yo les agradezco mucho y muchísimas gracias de nuevo a Beyond Work por la oportunidad de participar y que pasen todos pues un excelente día. Muchísimas gracias.